Continuamos entonces con las unidades 2 y 3. La unidad 2 corresponde al sistema nervioso y la unidad 3 al sistema tegumentario o piel. Iniciamos con el sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso es el sistema que regula todas las funciones y actividades de nuestro organismo. Y se puede dividir en sistema nervioso central, que es todo lo que está en color morado. Está el cerebro o encéfalo y está la médula espinal, ¿ok? Todo lo que está en colorcito morado. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que es todo lo que está en color como amarillo, todas estos hilitos, que en realidad son nervios, incluye los nervios craneales, los nervios espinales y los órganos de los sentidos. ¿Cuáles serían las partes del sistema nervioso central y cuáles son sus funciones? En cuanto a la corteza cerebral, pues como su nombre lo indica, cubre la superficie del cerebro y tiene funciones superiores, de las cuales somos conscientes. La percepción sensorial, los movimientos voluntarios, el lenguaje, las emociones, los pensamientos. Tenemos el tálamo y los núcleos grises, que están aquí arribita, que es una estación intermedia entre la corteza y el tronco y controlan el movimiento y el tono muscular. Más hacia abajo tenemos el hipotálamo, que es el de control de supervivencia, ya sea la ingesta de comida, de agua, la temperatura, la defensa, el aspecto sexual. Y es donde realmente está el corazón, chicos. El corazón no está, lo que rige realmente los sentimientos no está en el corazón acá en el tórax, sino realmente en el hipotálamo. Y también parte en el sistema límbico, que está un poquito más abajo, ¿ok? Allí es donde se regulan las emociones y algunos otros aspectos relacionados con la pareja. Además está el hipocampo, que es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Tenemos también el tronco encefálico, que controla funciones vitales como las del latido del corazón y la respiración. Cualquier lesión a este nivel que cause edema, compresión de estos puntos reguladores puede causar una muerte súbita, irreversible. Tenemos la médula espinal, que comunica el cerebro con los nervios periféricos, encargada de conducir las sensaciones al cerebro y los impulsos de movimiento voluntario e involuntario hacia los nervios periféricos. Y esta parte de aquí, o esta estructura, que se llama cerebelo, que es un centro de coordinación, integrando la información que recibe de los 5 sentidos y la información que recibe del cerebro, y hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Tenemos las partes del encéfalo o regiones del encéfalo, el cerebro propiamente dicho, el diencéfalo, tenemos el tronco del encéfalo, el cerebelo. Otras formas de estudiar o de dividir el cerebro o encéfalo sería en hemisferios, derecho e izquierdo, y en lóbulos, que obviamente se van a corresponder con los huesos del cráneo, los cuales vamos a ver en la clase de la próxima semana. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El cerebelo, por su parte, también tiene hemisferios, derecho e izquierdo, tiene un área central conocida como vermis, y si lo cortáramos en un corte sagital, tendríamos esta pequeña estructura que se parece a un árbol y se llama árbol vitae o árbol de la vida. En cuanto al tronco del encéfalo, también lo podemos dividir en regiones. El cerebro anterior, tenemos aquí la glándula pituitaria o adenohipófisis, tenemos el cerebro medio o mesencéfalo, tenemos la protuberancia y tenemos el bulbo raquídeo y la médula espinal. Estos pequeños cordoncitos que salen de algunas estructuras del encéfalo son los pares craneales, son 12 en total. El hipotálamo un poquito más grande, ¿ok? Y el hipocampo y el sistema límbico. Aquí tenemos entonces la glándula pituitaria y aquí atrás, esta pequeñita aquí, la glándula pineal. En cuanto a la médula espinal,
recordemos que es la encargada de transmitir señales hacia y desde el cerebro y es la que gobierna los reflejos. Todo estímulo recibido en las partes periféricas o alejadas del cerebro son recibidas, transmitidas al cerebro y enviada una respuesta. La clásica imagen de la mano sobre la vela, nuestro cerebro va a enviar una información donde nos va a obligar a retirar la mano de la candela de la vela. Lo que les hablaba durante la explicación de las asignaciones, tenemos el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, donde el parasimpático, por ejemplo, contrae las pupilas, mientras que el simpático dilata. Esto nos lleva a resumir las funciones del parasimpático como el sistema nervioso que se encarga de la respuesta o de la huida, mientras que el sistema simpático es, perdón, me equivoqué. El sistema parasimpático es el sistema nervioso encargado de la conservación de energía, mientras que el simpático es el sistema nervioso encargado de la respuesta y la huida. Esta es una imagen de la neurona, la que también van a dibujar en su taller. Consta de un cuerpo celular, esta parte de aquí es el núcleo, tiene dendritas. Cada dendrita se va a unir a una terminal axónica, generando una unión neurona-neurona, con transmisión de señales eléctricas y químicas mediante neurotransmisores. Tiene un axón con vaina de mielina y en el centro están las células de Schwann, ¿verdad? Y esa unión neurona-neurona o sinapsis neuronal, donde se transmiten impulsos eléctricos, puede ser entre dos neuronas o entre una neurona y una glándula o entre una neurona y una célula muscular, dependiendo de dónde estén las terminales nerviosas. Esto que vemos aquí de color moradito son neurotransmisores. Esto es una terminal axónica y esto puede ser una dendrita o una glándula o un músculo, donde hay receptores para estos neurotransmisores y así se transmite la información de un lugar a otro. Tenemos los órganos de los sentidos. En esta imagen están viendo también el lugar específico de la corteza cerebral donde se regulan los mismos y estamos viendo entonces el órgano correspondiente a cada sentido. Para la piel, el tacto, para la lengua, el gusto, para el ojo, la visión, para el oído, la audición y para la nariz, la olfacción u el olfato. Ahora vamos a hablar sobre el sistema tegumentario. La piel se divide en tres capas. La epidermis, que es una capa superficial, la dermis, que es la capa media, y el tejido subcutáneo o hipodermis, que es la capa más profunda. La piel es el mayor órgano del cuerpo y, como ya mencionamos, tiene sus capas respectivas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la piel? Tiene unas funciones muy importantes en nuestro organismo. No solamente nos protege contra efectos ambientales, ya sean toxinas, infecciones, virus, bacterias, calor, frío, sino que también nos ayuda a la contención de las estructuras corporales y de las sustancias vitales, sobre todo los líquidos extracelulares, lo que previene pérdida de líquidos, preveniendo la deshidratación, y también nos ayuda al control con las quemaduras, evitar que perdamos líquidos por ellos. La regulación térmica mediante la evaporación del sudor, la dilatación o la constricción de los vasos sanguíneos superficiales. La sensibilidad, por ejemplo, el dolor mediante nervios superficiales y terminaciones sensitivas. Y la síntesis y almacenamiento de vitamina D posterior a tomar rayos del sol. Obviamente rayos del sol no dañinos, es decir, antes de las 9:30 de la mañana. En estas capas de la piel también vamos a encontrar otras estructuras anexas. Vamos a tener terminaciones nerviosas libres a nivel de la epidermis. Vamos a tener distintas células o corpúsculos que son encargados ya sea de frío, calor, tacto superficial, tacto profundo, presión, etcétera, etcétera, ¿ok? Tenemos también que la epidermis tiene
distintos estratos de superficial a profundo antes de llegar a la dermis. Está el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato germinativo. Cada uno cumple una función importante. Otros anexos cutáneos que podemos encontrar en el sistema tegumentario incluyen la piel, la uña con el lecho ungueal. Tenemos el vello o pelo, dependiendo de la región que estemos estudiando, que tiene una corteza y una cutícula. Tenemos además glándulas sebáceas, tenemos el folículo y la raíz del pelo, tenemos también el nervio erector del vello y tenemos glándulas sudoríparas. Bien, estas son otras indicaciones. Recordemos que el portafolio de asignaciones es un trabajo grupal. De esta clase se desprende la asignación número 1, que deben desarrollar luego de la clase. Deben tener en cuenta la rúbrica para desarrollar cada asignación y se entrega todo al final de la asignatura el 28 de agosto. Se desarrolla hoy o mañana o el lunes, como ustedes decidan trabajar, pero no se entrega para el próximo sábado, sino que se va guardando en un documento para presentarlo al final como un portafolio. El cual, por si me preguntan, puede ser impreso, puede ser digital, puede ser todo a mano, como ustedes lo crean más fácil o más conveniente.